Cuando dijimos que el disco embrionario está formado por tres capas. La más superficial, el ectodermo, por debajo el mesodermo y por debajo el endodermo, ¿sí? Y hemos empezado a hablar después de cada una de estas capas. En ese entonces, cuando hemos hablado de la capa más superficial, que es el ectodermo, dijimos que a nivel del disco embrionario se formó un engrosamiento del ectodermo en forma de zapatilla, que le hemos denominado placa neural. ¿Se acuerdan? Después dijimos que esa placa neural, en las partes laterales, estas partes laterales se llaman pliegues neurales. Estos pliegues neurales se sobrelevantaron, se dirigieron hacia la línea media, se fusionaron y formaron el tubo neural. Y en ese tubo neural habíamos encontrado, más o menos así era el embrión, el tubo neural que en la parte superior tiene un orificio y en la parte inferior tiene otro, que se llaman neuroporos. Neuroporo anterior, neuroporo posterior, ¿se acuerdan? Después dijimos que estos neuroporos se han cerrado y en ese entonces, en la parte cefálica del embrión, se han formado dos engrosamientos ectodérmicos. Uno que vendría a ser la placoda del cristalino y el otro la placoda óptica, ¿no es cierto? La placoda del cristalino dijimos que va a formar el ojo y la placoda óptica va a formar el oído. Entonces volvemos a esa época un poquito para recordarles cómo empezó a formarse el oído. De ahí que les digo de que el oído se estaría formando a los 22 días de vida del embrión y lo primero que aparece es ese engrosamiento de ectodermo que se llama placoda óptica. Luego esta placoda óptica va a invaginarse y va a formar la vesícula óptica. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo cómo a partir de esas estructuras se va a ir a conformar definitivamente lo que es el oído. Pero antes que nada, también me gustaría recordarles de que el oído tiene dos funciones importantes. Una de ellas que es la audición y la otra que es el equilibrio. ¿Listo? Audición y equilibrio. Por otro lado, nos están comentando también de que el oído se divide en tres partes. Oído externo, oído medio y el oído interno. El oído externo va a ser el que va a recoger los sonidos, del oído externo va a pasar al oído medio y del oído medio va a pasar al interno y del interno va a ir hacia el cerebro para ser recepcionado, como vamos a ver después. Me gustaría, antes de entrar en el tema como tal, primero orientarles un poquito sobre lo que viene a ser oído externo, medio, interno. Con este dibujito nos vamos a orientar bastante bien. Haremos un pequeño reconocimiento. Les voy a dibujar con el mismo color todo lo que representa el oído interno. Vamos a empezar por el interno. En el interno vamos a encontrar esta estructurita que es el utrículo, ¿sí? Y del utrículo están saliendo lo que viene a ser los conductos semicirculares que nos han llevado ya oído en anatomía o en histología, ¿sí? Entonces me van a entender ya mejor, seguro, ¿sí? Utrículo, conductos semicirculares, después tenemos el conducto endolinfático, aquí tenemos el sáculo y saliendo del sáculo tenemos lo que viene a ser el conducto coclear o la cóclea si quieren, ¿sí? Entonces, todo eso representa el oído interno. Utrículo, conductos semicirculares, conducto endolinfático, el sáculo y el conducto coclear, oído interno. Oído medio. El oído medio estaría formado por lo que es la trompa de Eustaquio, que es este conductito de aquí. Además, estaría formado por la cavidad timpánica, ¿sí? Entonces, el oído medio está formado por la trompa de Eustaquio, cavidad timpánica, y dentro de la cavidad timpánica tenemos tres huesecillos, ¿no es cierto? Que vendría a ser el martillo,
el yunque, que es esto de aquí, y el estribo, que vendría a ser este otro. ¿Sí? Los tres huesecillos. Todo eso representa el oído medio. El oído externo va a estar representado por lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Pero además del conducto auditivo externo, tenemos también como parte del oído lo que viene a ser el pabellón auricular, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo la división del oído: oído interno, oído medio y oído externo. Ahora, creo que me van a entender mejor recién, porque les decía de que inicialmente, como pueden ver en este dibujito, fíjense, todo esto es la cabecita del embrión, y en las partes laterales a nivel de la cabeza están viendo ustedes estos engrosamientos de ectodermo que vendrían a ser las placodas ópticas. ¿Listo? Placodas ópticas. Luego les decía que estas placodas ópticas, que son engrosamientos de tejido ectodérmico, se van a imaginar y van a formar lo que vienen a ser las vesículas ópticas. La vesícula óptica vendría a ser esto. Esta vesícula, como pueden ver, tiene una porción dorsal que va a formar lo que es el utrículo y el conducto endolinfático. Y tiene una porción ventral que va a formar el sáculo. ¿Listo? Entonces, placoda óptica, esta placoda óptica forma la vesícula óptica. Y esta vesícula óptica tiene dos porciones. Una porción dorsal que forma el utrículo y el conducto endolinfático, y una porción ventral que estaría formando el sáculo. ¿Listo? ¿Está bien hasta ahí? Ahora, vamos a ir viendo cómo se va a formar a partir de esta vesícula óptica el resto que vendría a ser el resto del oído. Aquí les voy a mostrar un otro dibujito. Ahí está. Fíjense ustedes, tenemos la vesícula óptica. Esta vesícula óptica hemos dicho que tiene una porción dorsal que está formado por el utrículo, el conducto endolinfático, y una porción ventral formado por el sáculo. Ahora fíjense que este sáculo, aquí está, es este mismo y es este mismo. Este sáculo, fíjense que por uno de sus extremos, todo esto es el sáculo, y por uno de sus extremos se alarga y forma lo que viene a ser el conducto coclear. ¿Listo? Este conducto coclear está prácticamente comunicado con el sáculo a través de un pequeño conducto, que es esto de aquí, que se llama conducto de Hensen o ductus reuniens. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? De que a partir del sáculo, con una prolongación de ese sáculo, se estaría formando lo que es el conducto coclear, ¿no es cierto? Ahora, si yo hago un corte a nivel de este conducto coclear, este conducto está así, ¿no ven? Si yo hago un corte y agarro y les muestro así, van a ver en forma circular, ¿no es cierto? Aquí está. Si hacemos un corte de este conducto coclear, vamos a ver así. El conducto es así. Si yo hago un corte y les muestro así, van a ver en forma circular, ¿no es cierto? Aquí está. Este conducto coclear nos dice de que está dividido en tres porciones por la presencia de dos membranas. Esta membrana de aquí se denomina membrana vestibular. Y esta otra membrana basilar. Membrana basilar. Entonces, estas dos membranas van a dividir el conducto coclear en tres rampas. Rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. ¿Listo? Pero de estas tres rampas, la que es más importante es la rampa media, porque nos dicen que en esta rampa media ustedes van a encontrar la presencia de unas células sensitivas que, como podrán ver,
estas células forman dos crestas, una cresta externa y una cresta interna. Además de las dos crestas formadas por células sensitivas, ustedes van a encontrar una membranita, que es esta, que se denomina membrana tectoria. Nos dicen que las dos crestas formadas por células sensitivas más la membrana tectoria forman el órgano de Corti. ¿Listo? Entonces, el órgano de Corti está formado por estas células sensitivas más la membrana tectoria. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se produce un sonido? Cuando se produce un sonido, ese sonido va a ingresar a través del conducto auditivo externo, va a pasar al oído medio y del oído medio va a ir al oído interno a nivel del conducto coclear, más exactamente a nivel del órgano de Corti. Cuando llega ese sonido al órgano de Corti, del órgano de Corti se va a dirigir hacia el ganglio espiral y del ganglio espiral va a viajar a través de las fibras cocleares del octavo par craneal hasta el cerebro, que es el lugar donde se va a terminar de recepcionar el sonido y es el lugar donde nos va a permitir reconocer si ese sonido es agudo, si es un sonido muy fuerte, suave, todas las características que vaya a tener este sonido. Entonces, de esa manera se recepciona el sonido. Otra cosa que habría que recordar es que seguramente ustedes han visto ya en anatomía que el octavo par craneal o estrato acústico tiene dos tipos de fibras, ¿no es cierto? El octavo par craneal va a tener dos tipos de fibras, unas que son cocleares, como hemos visto aquí, y las otras que son las vesciculares. Las cocleares, como pueden ver, están relacionadas con la recepción de la audición, ¿no es cierto? En cambio, las vesiculares van a estar relacionadas con la recepción del equilibrio. Hemos dicho que tiene dos funciones el oído, audición y equilibrio. Bueno, hemos visto cómo se realiza la audición, la recepción de la audición, ¿sí? A través de todas estas fibras cocleares hemos visto que va a ir hasta el cerebro, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser la parte importante, digamos, del conducto coclear. Por otro lado, hemos dicho de que el oído medio, oído interno, estaría formado, dijimos, por el ventrículo, conductos semicirculares, conducto endolinfático, sáculo y el conducto coclear. Hemos visto cómo, a partir de este sáculo, se ha prolongado y se ha formado el conducto coclear. Ahora, ¿qué pasa a nivel del utrículo? A nivel del utrículo también se produce con unas prolongaciones la formación de los conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares tienen tres porciones terminales que son así dilatadas, ¿sí? Dilatadas. Y a nivel de estas porciones dilatadas se encuentran unas crestas que se llaman crestas ampollares, y a nivel de estas crestas ampollares ustedes van a encontrar unas células sensitivas que estarían relacionadas con el equilibrio, con la recepción del equilibrio. Pero además nos dicen de que también existen otras células sensitivas que se encuentran a nivel de la pared del utrículo y a nivel de la pared del sáculo, que se llaman manchas acústicas. Manchas acústicas, que en conjunto todas estas células sensitivas serían las encargadas de la recepción del equilibrio, que es la segunda función del oído, ¿no es cierto? Hemos dicho audición y equilibrio. ¿Cómo va a suceder esto? Todos los cambios de posición que nosotros realizamos con el cuerpo, ¿sí? Para que pueda establecerse un equilibrio, todo eso es recepcionado por estas células sensitivas que están a nivel de las crestas ampollares y por estas células que se llaman manchas acústicas. Todo se recepciona ahí.
Y de ahí viaja esa recepción del equilibrio a través de las fibras vestibulares del octavo par craneal, va a ir hasta la parte del cerebro, ¿sí? Entonces, de esa manera es como el oído cumple sus dos funciones: recepción del sonido a nivel del órgano de Corti y recepción del equilibrio a nivel de las células sensitivas ubicadas a nivel de las ampollas del utrículo, de los conductos semicirculares, además a nivel de las células sensitivas que están en la pared del utrículo indexado, ¿sí? ¿Se ha entendido esta parte? En síntesis, entonces, hemos visto que el oído interno sería el encargado de cumplir esas dos funciones, de audición y equilibrio, ¿sí? Oído medio. En el oído medio habíamos dicho que está formado por lo que es la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto cuando estuvimos avanzando cabeza y cuello, dijimos de que la primera bolsa faríngea formaba la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primitiva. La segunda bolsa faríngea formaba la amígdala palatina. La tercera bolsa faríngea se dividía en dos porciones, una porción dorsal y una ventral. La cuarta bolsa faríngea también, una porción ventral y una porción dorsal. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando hablamos de las bolsas faringeas, dijimos que la primera bolsa faríngea forma la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primitiva. De ahí que aquí nos están volviendo a repetir que esta trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primitiva se forman a partir de la primera bolsa faríngea. Por otro lado, habíamos dicho de que las bolsas faríngeas están revestidas de endodermo, ya que las hendiduras están revestidas por ectodermo, ¿no es cierto? Entonces, se supone que todo este conducto, esta trompa de Eustaquio, y además todo lo que corresponde a lo que viene a ser la cavidad timpánica, está revestida por endodermo. Y vuelvo a decirles, la trompa de Eustaquio y cavidad timpánica se forma a partir de la primera bolsa faríngea y está revestida por endodermo. Ahora, dentro de la cavidad timpánica, les había comentado que tenemos tres huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo. También se acordarán que ya hemos visto en capítulos anteriores que el martillo y el estribo se forman a partir del primer arco faríngeo, ¿no es cierto? En cambio, el estribo se forma del segundo arco faríngeo, ¿verdad? Y nada más entonces sobre lo que es oído medio. Oído externo, hemos dicho que está formado por lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Volvemos a nuestro dibujo. Cuando estuvimos viendo las bolsas y las hendiduras, les habíamos dicho de que la única hendidura que es importante es la primera hendidura faríngea, porque esta formaba el conducto auditivo externo. El resto de las hendiduras se fusionan y forman lo que viene a ser el seno cervical, que después va a terminar desapareciendo, les dijimos. ¿Se acuerdan? Entonces aquí nos están volviendo a recordar eso, de que este conducto auditivo externo está formado a partir de la primera hendidura faríngea y que además está revestida por ectodermo. Las hendiduras están revestidas por ectodermo, lo que significa que todo este conducto auditivo externo revestido por ectodermo. Nos dicen que una vez formado así el conducto auditivo externo, las células de este conducto auditivo externo proliferan hacia la parte profunda del conducto y forman una especie de tapón al fondo del conducto, ¿sí? A este tapón se denomina tapón meatal. Tapón meatal. Normalmente eso es lo que ocurre,
que las células proliferan a la parte profunda del conducto auditivo externo y forman ese tapón. Pero ¿qué sucede después? Que las células de ese tapón vuelven a proliferar y se quedan nada más que revistiendo la parte interna del conducto y desaparece el tapón meatal. De ahí que después, como ya no hay ni tapón ni nada aquí, pues podemos nosotros perfectamente escuchar todos los sonidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué tenemos nosotros al fondo del conducto auditivo externo? Tenemos la membrana timpánica, ¿no es cierto? Entonces, la membrana timpánica está constituida por tres tipos de tejido. Por una parte, por endodermo proveniente del oído medio, ¿no es cierto? Endodermo. Y por otro lado, ectodermo proveniente del oído externo. Y entre las dos capitas vamos a encontrar tejido conectivo de relleno, que es el estrato fibroso. Entonces tiene tres capas la membrana timpánica. Endodermo, ectodermo y el estrato fibroso. Entonces la membrana timpánica faz parte de las dos partes. Exactamente, va a corresponder a las dos partes. En este caso, de la parte del ectodermo viene del conducto auditivo externo, que es el oído externo, y de la parte del oído medio va a venir el endodermo, y entre las dos va a haber una capita de relleno, ¿sí? Entonces son las tres capas que estarían constituyendo la membrana timpánica. Y nada más sobre el conducto auditivo externo, pero hemos dicho de que además, como parte del oído, consideramos lo que es el pabellón auricular. En relación al pabellón auricular, nos comentan de que este se estaría formando a partir del primer y segundo arco faríngeo. ¿Listo? Nos dicen que el primer y segundo arco faríngeo estaría dando lugar a la formación de 6 proliferaciones mesenquimatosas, ¿sí? 6 proliferaciones mesenquimatosas, ¿sí? Y que nos dicen que estas 6 proliferaciones mesenquimatosas después van a dar lugar a la formación de lo que viene a ser el pabellón auricular. Recordarles también aquí de que el pabellón auricular de inicio se estaría formando normalmente a nivel cervical. Las orejitas las tenemos a nivel cervical, pero y como cuando se está formando la cara, hemos visto que tenemos 2 procesos maxilares, 2 procesos mandibulares, todo está abierto, ¿no es cierto? Y después vimos cómo los 2 procesos maxilares se han dirigido, han sido arrastrados hacia la línea media para fusionarse y formar el maxilar superior, ¿no es cierto? Lo mismo ha pasado con lo de la mandíbula. Entonces, cuando se sucede el arrastre de los 2 procesos maxilares y los 2 procesos mandibulares, también al mismo tiempo se arrastran los pabellones auriculares a su implantación definitiva. ¿Cómo saber si están bien implantadas las orejas? Fácil. Trazamos una línea a nivel de lo que viene a ser el vértice de la nariz y otra de la base de la nariz, 2 líneas paralelas, y la extendemos hasta aquí. Fíjense que la oreja va a estar dentro de las 2 líneas. Esa es la implantación normal. Ahora, si ustedes trazan las 2 líneas y el pabellón auricular está por debajo de esta línea, eso quiere decir que ese pabellón auricular tiene una implantación baja. ¿Listo? Fácil para poder darse cuenta entonces si tiene o no tiene una implantación baja de las orejas. Y nada más respecto a lo que viene a ser oído. Como verán, es un tema bastante sencillo.